Ajá. Ok, entonces, ¿qué preguntas tienen sobre el práctico 9 o bien el 8, como quieran? Hoy hablamos de los nuevos temas de teóricos y jueves vamos a hablar de cualquier pregunta, salvo la letra sobre el parcial. El 1.1D. 1.1D, ¿de qué práctico? El práctico 9. Ok, perfecto. Ok, voy a seguir la lista. Ya hay gente que... el práctico 9 sí va para el parcial también. Todo va para el parcial. El 1.6 y alguno del 1.5. Ok, parte 1.1. Vamos a ver lo que pasa. Ok, tengo que mirar un rato. Okay. Me preparo. Ok, y el 1.1. F de A, B, C, D, F de A, B. Ok. Ahora es un ejercicio. Ok, 1.1. Hay alguien que tiene que apagar su micrófono. ¿No es Hernán? Sí, es Hernán. Ok. Ok, ahora hay que compartir. Perfecto. Entonces, lo que hice, la letra, es lo siguiente. Sea, entonces vamos a hacer el ejercicio 1.1. Números reales tales que bosquejar, si es posible, una función f continua. Entonces, cuando decimos una función f continua, tal que cumpla esto y después ok, y tengo que mirar algunas cosas. Ok, entonces ahora lo que queremos es una función continua que va del intervalo AB y tal que la imagen del intervalo AB sea el intervalo CD abierto. Va del AB abierto al CD abierto. Esto es súper fácil. Lo voy a hacer con un dibujo y después con una fórmula. El dibujo, primera cosa, tengo acá un intervalo AB y un intervalo CD acá, CD. Quiero una función tal que el intervalo AB se transforme en el intervalo CD. Hay que tomar una función recta, por ejemplo, así. Y acá hay que excluir estos dos puntos. Y pueden ver que esta función está bien definida en el intervalo AB
abierto y su imagen, su recorrido, es intervalo CD. ¿Ok? Abierto. ¿Están convencidos? Esta es el fácil. ¿Ok? Ahora vamos a ver segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Segundo ejemplo, queremos ahora que la imagen de un intervalo abierto sea cerrado. Esto hay que trampear un poquito. Nada lo impide. Voy a mostrar cómo se hace. Misma cosa. Tengo mi intervalo. Ok. Esto es intervalo A, B. Y acá es el CD. Ok. Y quiero dibujar una función continua que transforma el intervalo AB abierto en un intervalo cerrado. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Voy a ir de A, por ejemplo, a D y voy a tocar de acá. Después voy a tocar C. Y después yo puedo hacer cualquier cosa. Por ejemplo, esto. Y esto, de hecho, yo no necesitaba partir de acá. Yo quizá voy a sacar esta cosa. Voy a hacer un ejemplo más sencillo. Ups. Ok. Ok, entonces la función que yo puedo hacer es esta, por ejemplo. Función que hace esto, que toca acá, y después que para acá. Entonces acá hay un agujero, acá hay un agujero. La imagen del intervalo había abierto es el intervalo CD cerrado porque contiene acá estos valores. ¿Están de acuerdo? Ok. Ahora, la C. Quiero que el intervalo A ahora sea CD. Esto tampoco es difícil, hay que hacer variaciones, por ejemplo, esto, esto, esto. Yo quiero que C esté en el dominio, pero vamos a hacer algo. Voy a partir de C acá, voy a tocar D y voy a ir acá, por ejemplo. Acá yo excluyo esta cosa porque esta cosa está excluida también. Y la imagen del intervalo AB abierto es el intervalo C abierto D cerrado. ¿Pueden ver? Ok, está bien. Ahora vamos a seguir con el D. Ok. El D. Y ahora, ¿qué piensan del D? ¿Qué piensan del D? Ahora queremos que la imagen de un intervalo cerrado sea un intervalo abierto. ¿Ok? ¿Qué piensan? Y la D, ¿qué hacen con la D? Imposible, por supuesto, de imposible por Weierstrass. El teorema de Weierstrass dice básicamente que la imagen de cualquier intervalo cerrado finito entre A y B por cualquier función continua siempre es un intervalo cerrado. Entonces sabemos que esta cosa es imposible. Es la ventaja de este teorema, es que esto permite eliminar esta cosa. Ok, ahora, ¿qué imagen de un intervalo cerrado? Este cerrado. Por supuesto. Acá no hay problemas. Solo hay que hacer un dibujo. Ups. Ok. Acá. Paf. Ok. Como siempre. Esto. Esto. Y por ejemplo, esta función. Que ahora
me transforma el intervalo AB cerrado en intervalo CD cerrado. Y no hay ninguna duda. ¿Ok? Entonces la D era imposible, la E posible. La F intervalo abierto que tiene transformarse en la recta real. ¿Ok? Entonces esto también se puede. Esto también se puede. Hay que hacer una función que voy a hacer un dibujo. Yo quiero, por ejemplo, acá, acá tengo transformar este intervalo AB en toda la recta real. Voy a partir de menos infinito acá y voy a ir al infinito acá. Allá. ¿Ok? Y están de acuerdo que si yo hago esto, la imagen del intervalo AB abierto va a ser todos los reales. ¿Ok? Si quieren, yo puedo hacer una función que lo hace explícitamente. Será una variante de la tangente. Básicamente es una función tipo tangente. ¿Ok? Ok. Ahora hay que hacer... ¿Cuál era el que con quien tenía dudas? Era el I, ¿no? Ok. Voy a terminar esta cosa. El F, el G. Esto es imposible por Weierstrass. Porque Weierstrass dice que la imagen por una función continua de un intervalo cerrado es un intervalo cerrado, no puede ser R. Acá tengo que sacar estas cosas. Ok. Y F e I son fáciles para hacer. Voy a hacer I, por ejemplo. Voy a hacer H, por ejemplo. H es lo siguiente. Ok. Tengo que la imagen de todo R sea un intervalo. Entonces, ahora la imagen de todo R se encuentre adentro de este intervalo. Por ejemplo, una función que hace esto, que hace esto, y hace esto. Ok. Y acá pueden ver que la imagen y la función, por ejemplo, es constante después. Ok. La imagen de todo R me va a dar un intervalo cerrado entre este valor y este valor. Ok. Entonces, H no hay problemas. Y después, y tampoco hay problemas. Es la misma cosa como anteriormente, pero acá es tipo arco tangente. Es decir, voy a hacer algo así. Al infinito tengo algo que tiende a C menos infinito y a más infinito tiende a D. ¿Ok? Algo así. Y la imagen de esta función va a ser el intervalo CD. ¿Ok? Acá, si el seno aplicará para H, si el seno multiplicado hay que hacer, entonces vos decís el seno no exactamente, pero si haces seno de X por D menos C más C, esto va a funcionar. Esto era H, F de X. Es una variante del seno. Esto va a funcionar, por supuesto. Acá contesté para H, sí seno funciona, pero es un seno transformado, porque por supuesto no quiero que la imagen sea el intervalo 0,1, pero sea... Entonces, lo que hice es multiplicar mi seno por D menos C, es decir, por la longitud del intervalo, y desplazarlo verticalmente por C. Pero sí tienes razón. Ok, y esto termina el 1. Y el 1, 1D. Entonces lo contesté este. Ok. Ahora hay que ver los otros ejercicios. Ok,
Preguntaron el 114. ¿Preguntas sobre el ejercicio 1? ¿No hay? ¿No hay preguntas sobre el 1? No. Ok. Vamos a hacer el 1.4. 1.4 dice lo siguiente. Determine el máximo y mínimo de las siguientes funciones. En caso mínimo de las siguientes funciones, calcularlos. Ok. Ejercicio 1.4. Y vamos a empezar así. Determiner la existencia de máximo y mínimo siguientes funciones R, NR. F de x igual a x cuadrado más 2. Acá es fácil, es una parábola que tiene entonces mínimo. Acá hay claramente un mínimo en x igual a 0 y es f de x igual a 2. Entonces 2 es el valor mínimo. Es una parábola, no sé si se vale la pena dibujarla porque es la parábola usual de x cuadrado trasladada con una traslación de 2 unidades por encima. ¿Ok? B, y no hay máximo. Es una parábola. Ok, ahora f de x igual a x3 más x2 más x más 1. La primera cosa que se observa es que se observa que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a qué? Cuando x tiende a menos infinito, el límite de f de x es menos infinito, estamos de acuerdo. Ups. Y de mismo modo, y el límite cuando x tiende a más infinito es igual a más infinito. De esto yo puedo deducir que, por lo tanto, f no tiene máximo y mínimo absolutos. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Porque como tengo una función que tiende a menos infinito, no tiene mínimo absoluto, y como tiene también al más infinito, tampoco tiene máximo absoluto. Pero pueden tener mínimo relativo. Entonces, en este caso, no es el caso, porque si yo me acuerdo bien, vamos a calcular la derivada. F' de x es igual a qué? Son 3x cuadrado más 2x más x más 1. Y después hay que resolver. Entonces, sí, la derivada acá, 3x cuadrado más 2x. La pregunta que no entiendo, si tengo una consulta a ustedes, cuando hablamos de máximo y mínimo, ¿hablamos de máximo y mínimo relativos o en absolutos? Acá. Para mí no es claro. Ah, porque yo hice la pregunta.
claro que esta función, ¿están de acuerdo que esto se cumple? Es decir, se observa que para todo x en R tenemos que f de x. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? F de x siempre es mayor o igual a menos 4. ¿Y por qué esto? Porque acá esta cosa siempre es positiva o nula. Esta cosa siempre es positiva o nula. Entonces, esta cantidad, estos dos números, la suma siempre es positiva o nula. Entonces, esto siempre es mayor o igual a menos 4. Entonces, sabemos que f de x nunca va por debajo de menos 4. Pero también tenemos que f de 0 es igual a menos 4. Es decir, 0, el punto 0, el par 0 menos 4 es el mínimo absoluto de la función. Porque sabemos que la función nunca puede ir más debajo de menos 4, pero alcanza este valor con x igual a 0. Ok, entonces hay un mínimo absoluto que es acá. Pero por otro lado, tenemos que el límite cuando x tiende al infinito de f de x es igual a más infinito claramente, es decir, f no tiene máximo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con estos tres ejercicios? Ok, ahora hay que ver los otros que parecen más complicados. Ok, D, I, E. Ups. El D es f de x es igual a seno cuadrado de x. Esto no hay ni una dificultad porque sabemos que esto pertenece al intervalo como seno de x está entre menos 1 y 1. Tenemos que el seno cuadrado de x es número positivo o nulo y es menor o igual a 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ok. No, en el parcial no se puede usar calculadora. Ok, entonces sabemos que el seno cuadrado nunca va a dejar de 0 y de 1. Y se observa que dos cosas. Primera cosa, el seno cuadrado f de 0 es igual a 0. Por lo tanto, el punto 0, 0 es mínimo absoluto. Y también tenemos que f de pi sobre 2 es igual a 1. Por lo tanto, el punto pi sobre 2, 1 es máximo absoluto. Y acá, de hecho, más generalmente, es decir, todos los puntos de la forma k pi 0 son mínimos absolutos y todos los puntos de la forma acá son k pi más pi sobre 2. 1 son máximos absolutos. Y por supuesto con k natural un entero cualquiera. ¿Se entiende esta cosa o no? Pi también sería mínimo absoluto porque acá es fácil, la función se repite. La función es periódica de periodo pi.
esta función, el seno cuadrado es periódico de periodo pi. Es decir, si yo dibujo esta función, y yo no necesito calculadora para dibujarla, la función vale 0 en 0, y vale 0 de vuelta, acá voy a ser 1, y en pi vale 0 de vuelta. Entonces, es una función que hace esto. Acá lo cruza. Y todos estos puntos son mínimos absolutos, etc. Y todos estos puntos son máximos absolutos. Y esto también funciona por la parte negativa. Es decir, acá tenemos también máximos, mínimos, etc. ¿Ok? Y esto me da todos los mínimos y todos los máximos. ¿Está bien? Ok. Ahora vamos a hacer el siguiente. Ok. Y ahora el siguiente es f de x igual a valor absoluto de x a la 9 menos 2x7 más x más menos 3. Ok. Este es un poquito una trampa, porque parece súper complicado. Lo que yo quiero saber es, primera cosa, es que yo sé que, ok, esto es positivo o nulo. Ahora, la observación es que necesariamente, esta cosa tiene un mínimo, ¿ok? Absoluto. Y vamos a demostrar por qué. ¿Están convencidos que esta función tiene un mínimo absoluto? ¿Sí? ¿Lo saben demostrar? Que tiene un mínimo absoluto esta función. Es más complicado. Esto tiene que ver con el hecho que la cosa es que acá se observa. Entonces vamos a calcular f de 0, solo para estar seguro. F de 0 es el valor absoluto de 0 menos 0 más 0 menos 3, y esto vale 3. Ok. Se observa que el límite de x, cuando x tiende a más o menos infinito, de x a la 9 menos de f de x, esto es igual a más infinito. ¿Ok? Es decir, existe un x0 tal que... Entonces, ¿cómo? Ok, ¿entienden la idea? Ahora tiene mínimo no por ser valor absoluto. No, no, es falso. Yo conozco ejemplos de funciones definidas por valor absoluto que no tienen mínimo. Yo típicamente valor absoluto de arco tangente. Esto no va a funcionar. Pero valor absoluto de arco tangente más 1, esto va a funcionar. Entonces, ojo, no es porque... ¿qué demostramos en el 1, 2 y... No demostramos nada en el 1, 2 y... Lo que Que en el hicimos es... ejercicio, ¿Sí? sí, que en el ejercicio 1, 2, sí, dice que si el límite cuando x tiende a más menos infinito es más infinito, entonces f tiene un mínimo. Ah, no lo había visto. Ok, Y creo que es lo que gracias. estás aplicando acá, ¿no? Entonces, claramente es una aplicación. Ok, en el 2D, en el 2, 1, 2D, si F sí tal cual, gracias, tienes razón. Ok, entonces ahora es mucho más fácil. Es decir, es que se observa, entonces,
por el 1, 2D. No había visto esto, gracias. F tiene mínimo. Y por supuesto hay que saber hacer el 1.2.D. ¿Ok? Y pero sabemos que tiene mínimo. Necesariamente tiene mínimo. Ah, era el I, disculpa. ¿El I o el D? Ahora tengo dudas. Sí, 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 es el I. Okay, vamos a corregirlo. Era por el 1, 2. Ok. F tiene mínimo. ¿Ya está? ¿Se necesita explicar más cosas o no? No hay que calcular el mínimo. Quizá en este caso es súper difícil calcularlo y no lo vamos a hacer. Acá yo pienso que Marcos puso una función complicada para que no sea posible calcularlo. Y es un polinomio de grado 9. Y un polinomio de grado 9 hay que derivar, es súper complicado. Resolver ecuaciones de grado 9 en general nadie sabe hacerlo de modo exacto. Ok, entonces Francisco de León hace la pregunta, Ruber hace la pregunta, no entendí por qué tiene mínimo. Acá hay que resolver el ejercicio 1.2. Es decir, es el 1.2.i que te va a dar la solución. Pero no lo corregí. Entonces no expliqué por qué. Si quieren, yo puedo corregir este ejercicio, como quieran. O bien seguimos, como quieran. Sí, también hice 3 preguntas contradictorias y alguien me contesta sí. Entonces, ok, es corta la demostración, vamos a usarla en otra cosa. Pero hay Natasha Xing que dice sí, hay que corregirlo. La demostración es corta. ¿Se encuentra en algún lugar en la red? Pues si se encuentra en la red no se necesita hacerlo. Ok. Hay que hacerlo. Ok, vamos a hacerlo. Ok. Entonces hago una pequeña interrupción. Ejercicio 1.2. Ok. Y el 1.2.i dice lo siguiente, es decir, probar. El teorema es un lema, de hecho. Si el límite cuando x tiende a menos infinito, es decir, sea una función f equivale r en r, tal que el límite de f de x es igual al límite de f de x cuando tiende a menos infinito, es igual a más infinito. Ok, entonces, ¿es esto la hipótesis? Hay que verificarlo. Sí, tal cual. Entonces, f tiene mínimo. Profe, con F continuo. Sí, sí, tal cual, por supuesto, si no es continuo, es completamente falso. Ok, ¿estamos de acuerdo? Demostración. Acá yo puedo improvisar la demostración porque es bastante corta. Ok. Como f de x tiende a más infinito. Ok, voy a considerar un número, no sé, CA. Voy a llamar B el valor de, voy a llamar I sub 0 el valor de 0.
necesito un valor de f para saber en dónde se ubica f. Ok, yo sé que el mínimo sí existe. Es menor o igual a i sub 0. ¿Es claro? Ahora, como f de x tiende a más infinito cuando x tiende a más infinito, yo sé que existe un número b en R, tal que para todo x mayor a b, tenemos que f de x es mayor a i sub 0. ¿Ok? Esta noción de infinito, es decir, yo sé que sea lo que sea la constante que me doy, y acá tomo i sub 0, existe un punto a partir del valor, vamos a superar sistemáticamente i sub 0. Esa definición de tiende al infinito. ¿Ok? ¿Entienden esto? Quizás yo lo voy a llamar k, en lugar de llamarla x sub 0. Pero también sabemos que f de x tiende a más infinito cuando x tiende a menos infinito. Entonces existe otro real, a en R, tal que para todo x menor a, f de x también es mayor a k. Y ahora la observación que sí hacemos es que si existe un mínimo, necesariamente se encuentra en el intervalo AB. ¿Estamos de acuerdo? Porque el mínimo, si existe, es menor o igual a k. Pero como la función antes de a es mayor a k, el mínimo no se puede quedar por la izquierda. Y como la función después de b es mayor a k, el mínimo tampoco se puede quedar por la derecha de b. Entonces, si hay un mínimo, se queda entre a y b. Y por Weierstrass, la función f tiene mínimo entre en el intervalo AB. Por lo tanto, tiene mínimo en R. Y ya está. Y esto termina la demostración. ¿Entienden la idea? Ah, en el barrio lo decimos lema y no lema. Ah, usé la ortografía. Ok, disculpa, soy europeo. En inglés se escribe así. Ok. ¿Entienden la demostración? ¿Era clara o no? Ok, entonces podemos seguir con el ejercicio que estábamos haciendo. Ejercicio 1.4. Entonces seno cuadrado. Y esto, ok, ahora hicimos el E. ¿Qué hacemos ahora? Lo que sigue. Entonces, el 1.4 era el F. Ajá. F de x, y ahora es una fracción. Cuando tenemos una fracción, ¿qué es la primera cosa que tenemos que hacer? Ok. El 1,5D. Ok. Ver que no se anule perfectamente. Entonces, y acá se anula o no se anula este x cuadrado más 1. Por supuesto que no, no hay problema. Es decir, f definida para todo x. No hay problema de gatitos. Acá los gatitos sobreviven. Ok, y ahora vamos a calcular el límite y va a ser lo mismo. Se observa que el límite de cuando x tiende a menos infinito, más infinito, vamos a empezar a
de f de x es igual a qué. Acá es claro que la cosa dominante es x5, x es el límite, es el mismo límite cuando x tiende al infinito de x a la 3 sobre x a la 2, es decir, es el límite de x, y esto es más infinito. ¿Ok? Y esto implica que f no tiene máximo. Profe, es x a la 5 sobre x a la 2. Ah, gracias. Ok, esto me da x a la 3 y el límite de x a la 3, esto no cambia el resto. ¿Ok? Entonces f no tiene máximo. Y ahora podemos calcular el límite de f cuando x tiende a menos infinito. Vamos a calcular acá. Y esto me da menos infinito. F no tiene mínimo. Ya está. ¿Ok? Y el resto es similar. El g, sí podemos hacer el g porque solo queda uno. El g, f de x igual a acá x cuadrado menos 1, x cuadrado más 1. Esto no se simplifica, pero nunca se anula. Acá se observa que el límite cuando x tiende a más infinito, f de x es igual a qué? Es igual a 1. Pero también es el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual. Ok, ahora lo que hay que ver lo que hace. Es decir, sabemos que a infinito f de x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha. Ahora hay que ver lo que hace entre 0 y 1. Y es mi problema. Por ejemplo, entonces hay que estudiar un poquito lo que hace f. La primera cosa que se puede hacer, que se puede observar, es que se observa que el valor absoluto de f de x, esto es igual a x cuadrado Profe. menos 1. ¿Sí? No sé si le sirve, pero el 1.2c ahí le ayuda porque le dice que al menos está acotada. Usted sabe que está acotada ahí. Sí, la función está acotada. Es claro que esta función está acotada. El problema es que puede tener máximo, puede tener mínimo, como no puede tener máximo, puede tener uno de ambos o bien puede tener ambas, solo uno. Ese es el problema. Entonces es el 1.2 de f acotada. Entonces, ya, este ya no, el d era falso. El 2. No, Sí. el C, diga yo. El c. Ok. Ah, esto es claro. Sabemos que la función está acotada. Ok, estoy de acuerdo. La función f está acotada por el 1, 2, c. Pero queremos ahora acotada, no significa que tenga máximo o mínimo. Hay que analizar más cosas. Vamos a explicar por qué, lo que puede pasar. Tenemos que saber cómo se dibuja la función. Voy a hacer un dibujo para que entiendan cuál es el problema que yo veo. El problema es que yo sé que al infinito acá tengo un límite. Mi función puede tener básicamente tres formas. Imaginemos que sea una función así. Y acá tenemos el valor 1, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo una función así? Esta función tendrá un máximo, pero no tendrá mínimo, ¿ok? Pero también yo podría tener una función así. Esta función tendrá mínimo acá, pero no tendrá máximo, ¿ok? Y hay el tercer caso posible, que es este. Algo así, por ejemplo. Y acá mi función tiene a la vez máximo y a la vez mínimo.
Tiene un máximo acá y un mínimo acá. Pueden ver que acá la información que tengo límite 1 al infinito y menos infinito no me dice en cuál de los tres casos siguientes acá estoy. ¿Entienden el problema? Ok. No entiendo lo que me dicen. ¿Entienden el problema? Entonces tengo que determinar lo que pasa. Tengo que determinar si la función siempre es menor a 1 o no. Y acá tenemos una suerte que es que x cuadrado menos 1 se observa que f de x cuadrado menos 1 es siempre menor estrictamente a x cuadrado más 1. Esto es obvio, ¿no? Porque menos 1 es menor a menos más 1. Por lo tanto, tenemos que f de x es estrictamente menor a 1. Entonces, lo que dice esto, lo que dice esta observación, que estamos en este caso. ¿Pueden ver? Y como estamos en este caso, tenemos que, en este caso, por lo tanto, tenemos que f no tiene máximo, porque el máximo debería ser 1, pero este valor nunca está alcanzado, porque vimos que f de x siempre es menor a 1, pero tiende a 1. Entonces, si hubiera un máximo, sería 1, pero no está alcanzado. Entonces, f no tiene máximo. Pero por otro lado, f tiene mínimo. Y tiene mínimo porque si yo me doy un intervalo acá, en este intervalo acá, la función tiene mínimo y máximo. Su máximo está acá, no, no nos interesa, pero el mínimo acá, si yo pongo A y B acá, por Weierstrass, yo sé que la función en este intervalo tiene mínimo y máximo. El máximo acá, por ejemplo, no me interesa porque corresponde a nada en la función global, pero el mínimo acá es interesante porque corresponde al mínimo absoluto. ¿Ok? Después habría que redactar todo esto, pero es claro. ¿Por qué el numerador es más chico que el denominador? Sí, claro. Ok, ¿está bien? Ahora, ¿qué hacer? Tengo que, primera cosa, update. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Lo siguiente es el G. Terminamos. Terminamos el G. Ok. Ahora, alguien tenía una consulta que era el 5. No entendí lo del mínimo. Voy a repetir. Lo del mínimo es que mi problema es que yo quiero demostrar que esa figura, tengo que hacerlo de vuelta. Ok. Tengo una función básicamente que tiene esta forma. Es una función que es siempre menor a 1 y hace esto. ¿Ok? Acá se ve, por ejemplo, que va entre 1 y menos 1. Por ejemplo, si yo calculo f de 0 vale menos 1. Entonces acá es una función. Pero es súper fácil. Yo sé determinar el mínimo fácilmente. Se puede hacer. Ok, voy a hacer otra demostración. Ok, de hecho, si yo dibujo la función, obtendré una forma así, más o menos. Entonces, de hecho, podemos hacer más cosas. Podemos decir más cosas, porque podemos observar que acá x cuadrado menos 1 está entre menos x cuadrado y menos 1. ¿Están de acuerdo con esto? De hecho, es un error acá. ¿Entienden esta cosa? Estas dos. Yo divido todo por x cuadrado más 1, obtengo que menos 1 es menor o igual
a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1 dividido por una cosa positiva. ¿Entienden esta cosa? Entonces, para todo x en R se observa que, ok, primera desigualdad, no hay ningún problema. Sabemos que x cuadrado, menos x cuadrado siempre es menor o igual a x cuadrado, no hay problema. Menos 1, nada cambia. Entonces, esto es menor o igual a esto. Ok. Y como menos 1 es menor estrictamente a 1, yo sé que x cuadrado menos 1 es menor a x cuadrado más 1. Ok. Esta desigualdad siempre se cumple. Ahora, multiplicando por 1 sobre x cuadrado más 1, ¿qué obtengo yo? Yo divido, o si prefieren, dividiendo por x cuadrado menos 1. Yo observo que si yo divido esto por x cuadrado más 1, obtengo menos 1. Si yo divido esto por x cuadrado más 1, obtengo 1. Y demostré lo siguiente, demostré que, es decir, menos 1 es menor o igual a fx menor a 1. F no tiene máximo porque f tiende a 1, pero nunca alcanza a 1. Por otro lado, tenemos que f de 0 es igual a menos 1, es decir, el punto 0 menos 1 es mínimo absoluto. Porque sabemos por el estudio anterior que nunca se puede ir más debajo de menos 1. Menos 1 es el valor mínimo. Pero como está alcanzado por x igual a 0, ya está. ¿Ok? Entonces, ahora, prof, no sería por el 1, 2H, no sé, no voy a verificar, pero hay alguien que me hacía una pregunta. Ok. Ok, alguien quería hacer, ¿cuál es el próximo ejercicio que hacemos? Podemos hacer el 1.5. 1.5D y el E de práctico 9. Ok, vamos a hacerlo. Ok, ejercicio 1.5. Ok. Para cada uno de las siguientes opciones. Una de las siguientes opciones decida cuáles están acotadas superior o inferiormente en intervalo que significa y cuáles alcanzan su valor máximo o mínimo. Ok. Entonces, vamos a ver, entonces la D y la E. Vamos a hacerlo. D. D es una trampa porque es una función definida por casos. Ok. Ok. X cuadrado. Y esto es A más 2. Si X menor o igual a y acá si X es mayor a A, y en el intervalo menos A menos 1 y A más 1, ok, con A mayor a menos 1. Ok. Hay que estudiar esa función en este intervalo. Ok. A es mayor a menos 1.
Esto es complicado porque tenemos función que es un fragmento, no sé por qué no hay problema acá. Tenemos una función complicada porque es un fragmento de parábola y después una función constante. ¿Ok? Entonces, acá, es decir, acá hay que separar dos estudios. Estudio de f en el intervalo acá menos infinito, no, de hecho menos a menos 1 hasta el punto A. ¿Ok? En que fx es igual a x cuadrado. ¿Ok? Y después estudio de f en el intervalo a más 1, en que vale f de x vale a más 2. ¿Entienden la cosa? Es decir, acá, no sé si sabemos con lo dado encontrar máximos y mínimos. Sí, porque lo vamos a hacer trozo por cada trozo y después vamos a pegar todo. Entonces, en la primera parte, tenemos una función que es un fragmento de parábola. Y acá, ojo, a es mayor a menos 1. Entonces, hay que distinguir dos casos. Acá, la función necesariamente tiene un mínimo absoluto. Acá vamos a distinguir dos cosas. Ok. Primer estudio de f en el intervalo menos a menos 1 a. Entonces, dos casos. Porque es una parábola. Entonces, o bien a es menor o igual a 0. Es decir, si a es menor o igual a 0, solo tenemos una rama de la parábola, no pasamos por el mínimo. Es decir, acá tenemos un mínimo, tenemos en el punto A y que tiene valor a cuadrado. Es el mínimo, porque después crece, por la izquierda crece, y no tiene máximo. Pero la segunda posibilidad es A sea positivo. Y en este caso, lo que pasa es que el mínimo, como ahora contiene la punta de la parábola, el mínimo está en 0, 0. Y tampoco tiene máximo. ¿Ok? El problema es que ¿por qué tuve que distinguir el caso A menor o igual a 0 o A mayor a 0? Es para saber, cuando estoy en este fragmento, si yo contengo la punta de la parábola o no. ¿Entienden la idea? Es para ver... ok, ahora tenemos esto. Y entonces ya sabemos calcular el mínimo y el máximo en este intervalo, y esto está bien. Ok, ahora estudio el intervalo. Esto como es una función, tenemos que mínimo igual máximo igual al valor a menos 2 en cualquier punto. Por lo tanto, ahora pegando ambos intervalos, se deduce que la función f tiene mínimo y el mínimo es el mínimo es el mínimo de ambos mínimos, porque sabemos que acá hay un mínimo y acá sabemos que hay un mínimo. Entonces, tiene mínimo,
o bien es a cuadrado si a cuadrado es menor o igual a 2, o bien es 0, 0 si a es menor o igual a 2, o bien puede ser a más 2, si no, algo así y es en cualquier punto. Pero f tiene mínimo en todo caso. Acá yo no voy a hacer el detalle porque no queremos calcularlo, no lo vamos a calcular. ¿Se necesita calcularlo o no? ¿Cuál es alcanzar su valor máximo? Ok, no hay problema. Acá tenemos un mínimo y el mínimo, acá tengo una función que tiene, ¿entienden lo que digo acá? Porque no tengo muchas... lo que digo acá es que tenemos una función en dos trozos. Primer trozo acá, en este trozo la función siempre tiene un mínimo y nunca tiene máximo porque tiende al infinito. En el segundo trozo es constante. Entonces, si yo pego todo, la función siempre tiene un mínimo, porque o bien es el mínimo por la izquierda, o bien es el mínimo por la derecha. No sabemos cuál es, pero uno de ambos va a ser el mínimo. Entonces, f tiene mínimo, pero como la función tiende al infinito, f no tiene máximo. Pues f de x tiende a más infinito cuando x tiende a menos infinito. ¿Ok? ¿Esto contesta las dudas? Y también había que hacer la E, ¿no? Voy a hacer la E también. E. Uf. F. Ahora son funciones no continuas. Es interesante. Ok. 0 si x no es no racional. Y si no, ¿qué es esto? Es 1 sobre q. Si x es igual a p sobre q, pertenece a q y tiene que ser irreducible. Ok. ¿Y en qué intervalo queremos hacer el estudio? En 0,1. Ok, entonces, esta función, ¿qué piensan de esta función? ¿Es continua o no es continua la primera función? Ah, me equivoqué en el ejercicio anterior. Sí, este es un error, estoy de acuerdo, pero me equivoqué en el ejercicio anterior. Disculpa. Porque acá estamos haciendo el estudio en intervalo. Ah, no había máximo. No había máximo. Sí, no hay máximo. No. No sé si puede tener máximo la segunda la función. A menos 1. Acá me equivoqué en el ejercicio anterior. Porque, ¿saben en dónde me equivoqué en el ejercicio anterior? Me equivoqué porque no, me olvidé que había una cota acá. Es decir, no tenemos que estudiar la función hasta menos infinito, solo tenemos que estudiarla hasta menos a menos 1. ¿Ok? Y acá hay que hacer disyunciones de casos. Es un poquito complicado, pero lo vamos a hacer. ¿Ok? ¿Quieren que yo corrija? Quizá voy a corregir la D. Voy a corregir la D porque me equivoqué. Ok. Entonces voy a partir de la D de vuelta. Disculpa, me equivoqué. Ok.
Entonces, lo que voy a hacer es que voy a distinguir algunos casos, porque el caso A menor o igual a 0, A más 1, ok, A cuadrado a menos 1. Acá, ok. Entonces, estudio dos casos, o bien mínimo, no tiene máximo. La cosa interesante es que vamos a estudiar primera cosa los límites. Vamos a calcular primera cosa. Estudio de f en el intervalo menos a menos 1a. Acá es una función continua, entonces no tenemos problemas. Tenemos que f de x tiende a qué cuando x tiende a menos 1. Va a tener a menos 1 cuadrado. Es decir, y f de x tiende a menos 1 cuadrado es a cuadrado más 2a más 1. ¿Ok? Esto. Por otro lado, tenemos que f de límite f de a de cuadrado. Ok. Ahora, ¿qué pasa si a es mayor a menos 1? Va a estar complicado. Vamos a ver muchas cosas. Por otro lado, y tenemos f de a. También tenemos que f de 0. No, pero no sabemos dónde está. Esto es súper complicado porque hay que distinguir muchos casos. Porque acá... entonces, primer caso. Hay un caso sencillo. Es que a es menor o igual a 0. ¿Ok? En este caso, tenemos que la función f tiene mínimo a cuadrado en x igual a a. Y todo esto es el intervalo, por supuesto, x igual a, disculpa. Y f no tiene máximo porque es creciente. Entonces por la izquierda no tiene máximo. Ok, es decir, estamos en el caso cuando a es menor o igual a 0, no sé si ven, tenemos la rama de la parábola que hace esto. Y cortamos antes del mínimo. ¿Ok? Entonces acá estamos en esta parte de la parábola, en la parte izquierda. Y lo que digo es que acá la función tiene un mínimo que es al cuadrado, porque estamos calculando en a. Y después no tiene máximo, ¿por qué? Pero debería ser, tiene supremo. Y el supremo es a cuadrado más 2a más 1. Entonces, f tiene mínimo, no tiene máximo, pero tiene supremo. Y su supremo es a cuadrado más 2a más 1. ¿Ok? Y hay que verificar si todo esto funciona. A es negativo. Sí, está bien. Ahora, segundo caso. Vamos a suponer que A es mayor a 0. En este caso, f tiene mínimo, pero ahora es 0 en x igual a 0, porque ahora en el segundo caso, que voy a considerar ahora, tengo ahora esta figura. Ahora tengo mi parábola, que hace esto.
Y, ups, dibujo muy mal. Y acá estoy mirando todo lo que va hasta A. Es decir, esta parte no me interesa. Y acá el problema, el mínimo está acá, claramente. El máximo no se sabe. O bien es acá, pero también podría estar acá. Y no sabe, y esto va a depender de lo que pasa. O tenemos que comparar a cuadrado con supremo y no sé acá. A más 1 cuando esta cosa vale 0 es cuando A vale un medio. Pero no hay problema acá. No hay problemas. Ok, f tiene mínimo 0 y f no tiene máximo, pero también tiene supremo. Y su supremo es a cuadrado más 2a más 1. Y esta cosa, sí, y esta cosa funciona porque este número es positivo. Entonces es mayor estrictamente al mínimo. Ok, entonces conseguí resolver el problema en el primer intervalo. Ok. Ahora, estudio de f en el intervalo a más 1, mínimo igual a máximo igual a más 2. Ok, entonces tenemos que comparar después para ver lo que pasa. Entonces, hay que ver dos casos. Pegando ambos intervalos, sabemos que f tiene mínimo y f puede tener máximo. Entonces vamos a ver dos cosas distintas. Si A es negativo, vamos a ver lo que pasa si A es negativo. Si A es negativo, tenemos un mínimo acá, negativo o nulo. Vimos anteriormente que si A es negativo o nulo, ups, ok. Si A es negativo o nulo, ¿qué pasa acá? Si es negativo o nulo, tengo como mínimo, tengo A más 1, A más 2. Entonces, el mínimo es el mínimo de ambos mínimos. Y el primer mínimo es a cuadrado y el mínimo de A más 2. ¿Ok? Tenemos un mínimo. Ahora vamos a comparar los supremos. Acá tenemos... es súper complicado este ejercicio. Hay un montón de casos que hay que distinguir. Ok. El mínimo es el mínimo de A cuadrado, que es el mínimo en la primera parte, y A más 2, que es el mínimo en la segunda parte. Ok. Después, y el máximo depende, es decir, ahora, si A es mínimo, vamos a distinguir dos casos. Y A cuadrado es menor, no. Ok. Ahora vamos a ver lo que pasa con el máximo. Ahora es más complicado, porque si A es menor o igual a 0, no tenemos máximo, pero tenemos un supremo, que es acá. Pero por otro lado, tenemos A más 2 y tengo que comparar esto con A más 2. Esto es súper complicado, hay que comparar A cuadrado más 2A más 1. Es decir, y si A cuadrado más 2A más 1 es mayor a A más 2, entonces la función tiene supremo, que es A cuadrado más 2A más 1, pero no tiene máximo. Por otro lado, si A cuadrado más 2A,
más 1 es menor, acá es mayor o igual, va a funcionar. No, es mayor. Es menor o igual a más 2. Entonces, la función f tiene máximo. Y el máximo es a más 2. Esto depende de cómo se comparan ambas cosas. Esto es el estudio. Entonces, en el caso a menor o igual a 2. Ok, y ahora vamos a hacer el segundo caso. Si A es mayor a 0, el mínimo ya vimos es el mínimo entre 0 y A más 2, pero el mínimo de 0 y A más 2, esto está claro, es 0. Esto es igual a 0. Y el resto de la discusión no cambia. Y ahora pienso que está mejor. Ok. ¿Me equivoqué mucho o no? ¿Sí? No pongan esto en el parcial. Ajá, vamos a ver. Ok, entonces este teorema, este ejercicio es un poquito pesado porque hay que mirar un montón de casos distintos. Ok, vamos a mirar el E. El E que al final va a ser más sencillo. Ok, quiero analizar esta función f de x que vale 0 sobre los irracionales y que vale 1 sobre q. ¿Qué piensan de esta función? ¿Cuál es su signo en general, esta función? ¿Qué se puede decir sobre la función E? Ok, ¿qué pueden decir sobre la función E? Hola, ¿están acá o están todos muertos? ¿Es positiva? ¿Positiva o nula? Positiva o nula. Entonces, tenemos las observaciones. Se observa f de x siempre es mayor o igual a 0. ¿Ok? Pregunta, ¿la función se anula o no se anula? ¿Se anula o no se anula? Esta es normal que no la visualices, porque no es una función continua. La función acá, Francisco de León dice, me mató, no la visualizo. Te voy a decir algo, yo tampoco, y es normal. Es una función totalmente discontinua. Esta función es una de las más discontinuas. Yo no sé dibujarla. Entonces, lo que voy a hacer, voy a no visualizarla, voy a razonar sobre ella. ¿Ok? Entonces, si no visualizan esta función, entonces, observación, función imposible para visualizar. Es decir, lo que hay que entender es que incluso el profe no sabe visualizarla. ¿Entienden? De hecho, sí se puede visualizar cosas. Yo sé que f de x siempre es positiva. También tenemos 1 sobre q. ¿Qué se puede decir sobre este número? Q. ¿Qué se puede decir sobre Q? Q es positivo. Q es mayor o igual a 1. Entonces, 1 sobre Q es siempre menor o igual a 1. Esta función es siempre menor o igual a 1. ¿Ok? ¿Entienden que esta función siempre es igual a menor o igual a 1? ¿Es obvio para ustedes que también es menor o igual a 1? No, no está claro. Ok. Q es un entero natural positivo, ¿no? Es un denominador de fracción irreducible. Esto quiere decir que Q no puede ser nulo, y como es un entero natural, es mayor o igual a 1. ¿Ok? ¿Entendés que Q es mayor o igual a 1?
Entonces, si Q es mayor o igual a 1, 1 sobre Q es menor o igual a 1. Ya está. Lo que demostré que esto siempre es menor o igual a 1. Pero esto también siempre es menor o igual a 1. Entonces la función siempre tiene valores menores o igual a 1. ¿Está? Vamos a ver, vamos a ver. De hecho, tiene mínimo y máximo. Vamos a ver que la función tiene mínimo y máximo. Se observa también, entonces tenemos que, ¿dónde vale 0, por ejemplo? ¿Me pueden dar un número en que vale 0? Hay que tomar un irracional entre 0 y 2. Entre 0 y 1. ¿Tienen un irracional entre 0 y 1? Ok, pero hay que darme uno. ¿Me pueden dar 1 sobre raíz de 2? Perfecto. Es un irracional. Y entonces, esto, el punto 1 sobre raíz de 2, 0, es mínimo absoluto. Y después hay que ver un punto en que vale 1. Y tenemos suerte, tenemos que f de 1 es 1 sobre 1, porque 1 es igual a 1 sobre 1. Es la fracción irreducible. 1 se escribe de modo irreducible 1 sobre 1. Su denominador q vale 1. Y u de su denominador vale 1. Ok. Que da como resultado es máximo absoluto. Entonces es muy interesante porque acá tenemos una función que es completamente discontinua. Yo ni siquiera soy capaz de dibujarla. Apenas la visualizo. La visualizo un poquito, pero es súper complicado. Pero haciendo unas cuentas, verificando unas cosas, y no es difícil, verificar que esta función está acotada entre 0 y 1, y que como 0 está alcanzado, entonces tiene mínimo, y como el valor 1 está alcanzado, la función también tiene máximo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Ok, no sé si tengo tiempo para hacer el ejercicio 6. Ojo. Hay un ejercicio del 2017. Ok. ¿Hacemos el 6 o decimos que terminamos? ¿Hacemos el 6 o decimos que terminamos? Yo estoy cansado, pero... ¿Hacemos el 6? Lo hacemos. Ok, hacemos el 6. Ok, voy a cambiar de pantalla. Ok. Stop share. Y ahora voy a hacer... no sé. Usted puede, profe, fuerza, gracias. Ok. Esto. ¿Está bien? El 6. Queremos hacer el 6. 2. Ok. El 6 es un ejercicio primer parcial, primer semestre. Entonces, sea F, tengo que verificar que todo esto funciona. Sea F, voy a sacar esto que no me sirve, una función, y voy a considerar dos enunciados. Si F es continua en todo punto X, entonces la imagen por F de cualquier intervalo cerrado y acotado es también un intervalo cerrado y acotado. Y esto es Weierstrass, ¿no? ¿Están de acuerdo? El enunciado 1 es el teorema de Weierstrass. Entonces, Weierstrass. Y es verdadero. Y no puedo escribir mal porque si no me voy a morir. Ah, sí, yo sé lo que voy a hacer. Acá se puede usar el texto. Entonces, acá es
Weierstraße. Y es el enunciado 1, por supuesto. Ups. No, ok. Ok, vamos a seguir acá porque yo me equivoqué. Ok, y esto es... Eso es el enunciado 1. Eso es Strass y esto es verdadero. Enunciado 2. Si la imagen por f de cualquier intervalo cerrado y acotado es un intervalo cerrado y acotado, entonces f es una función continua para todo x. Y esto vamos a ver que es un enunciado dudoso. Lo voy a escribir así. Hay chances que sea falso. Y esto que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, el enunciado 1, ¿entienden lo que hice? Entonces, esto ya me permite sacar opciones. La opción A es falsa. No, no sé. Yo pienso que el enunciado 2 es falso. Y vamos a ver una imagen de por f de cualquier intervalo cerrado y acotado. Es un intervalo cerrado y acotado. Ok. El enunciado 1 es verdadero, pero el enunciado 2 es falso y contraejemplo. Entonces, hay que descartar la opción A, hay que descartar la opción B, hay que descartar la opción E, porque para mí es claro que 2 es falso. Hay que verificar entre C y D. ¿Ok? Lo que nos queda es entre este, porque el 1 es verdadero. Y el 2 es falso, pero hay que ver el buen contraejemplo. X es distinto de 0. Muy bien. D no es un contraejemplo. ¿Por qué? Vamos a ver que D no es un contraejemplo. Si yo escribo la función D, obtengo esta cosa. F de X vale X. Es que, contraejemplo, es que la función F es continua, ¿no? ¿No ven que esta función es continua? Ups, tengo que sacar cosas. Es decir, acá voy a usar texto. Esta función es continua y no puede ser contraejemplo. ¿Ok? Esto es la función que vale x cuando x es distinto de 0 y que vale x cuando x igual a 0. Esta función es continua, ¿no? Porque esa función x es lo mismo. ¿Están de acuerdo que esta función es continua? Entonces no es un contraejemplo de 2, porque es una función continua. Lo que queremos ver para un contraejemplo de 2 es una función que no sea continua, pero tal que la imagen de todo intervalo cerrado y acotado es un intervalo cerrado y acotado. Y de hecho se puede verificar que esto es la buena opción, la C. Ups. La C es la buena opción acá.
y hay que representarse la función acá. La función seno es la función, ok. Ahora me queda tal cual, estoy de acuerdo, la opción C es la buena opción. Entonces, hay que entender por qué es la buena opción. Hay que considerar un intervalo acotado y cerrado. Hay tres opciones. O bien el intervalo se queda totalmente en la parte menos infinito, parte negativa. Entonces estamos en la parte donde la función seno es continua y hay que aplicar Weierstrass. Ok, y tiene máximo y mínimo. Ahora, segundo caso, el intervalo está todo adentro de la parte positiva. Entonces estamos en la parte donde la función f es continua. Entonces este intervalo, su imagen, tiene máximo y mínimo. Ok, y es un intervalo cerrado. Entonces el único caso interesante es el caso del intervalo. Entonces, caso interesante. Es un intervalo AB con A negativo y B positivo. ¿Ok? Es el único caso interesante acá que hay que considerar. Y después, si consideramos este caso, vamos a ver que en este caso la función alcanza todos los valores entre 0 y 1, entre A y 0, y que la función también alcanza todos los valores entre, después de 0, entre 1 y 0, entre menos 1 y 1, disculpa, porque es la función 0 acá oscila más y más rápidamente. No sé si ven la trayectoria de esta función. Acá es súper complicado dibujarla. Yo la veo en mi cabeza, pero yo tendría que dibujarla. Ok, la voy a dibujar un poquito. La función f acá es una función acotada entre 1 y menos 1. Es una función que hace esto. Y después hace un gran nombre de oscilaciones. Y acá no hace nada. Y después hace lo mismo. Por la derecha, grandes oscilaciones. Y después algo así. ¿Ok? Entonces, esta función, en este intervalo, después hay que verificarlo, pero se puede mostrar que la imagen por f del intervalo AB, en este caso, es el intervalo menos 1, 1. Y está cerrado y acotado, ya está. Lo demostramos para todos los intervalos, es decir, es trivial para los intervalos en la parte negativa, porque podemos aplicar Weierstrass. Es trivial para los intervalos en la parte derecha, porque también podemos aplicar Weierstrass, porque en la parte negativa la función es continua, la parte positiva es continua. El único problema es en 0. Entonces, si tenemos un intervalo cerrado que contiene 0, se puede demostrar en este caso que su imagen es menos 1, 1, y ya está. Entonces, es un contraejemplo. Entonces, la buena respuesta es la propiedad 1 es Weierstrass y siempre se cumple. La propiedad 2, que es el recíproco de Weierstrass, no se cumple. Y un contraejemplo es la función f de la opción C. Ya está. ¿Ok? ¿Está bien? Y ahora voy a dejar todo esto. Ok, y ahora puedo decir que está todo para hoy. Ok, ahora hay que mandarles el archivo, ¿no? Voy a mandar el archivo, espero que no haya muchos errores, pero